Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 6. Disponibilidad y gestión sostenible del agua. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua potable salubre y 2 de cada 5 no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que esta cifra aumente. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamientos como inodoros o letrinas. Según datos del Ministerio de Obras Públicas, se estima que el déficit de agua potable alcanza el 20% de la población argentina, mientras que, en términos de saneamiento, el déficit llega al 44%. Del mismo modo, más del 80% de las muestras de agua tomadas en el sur del Río de la Plata dieron cuenta de un alto nivel de deterioro, producto de la contaminación industrial, cloacal y agrícola. Hoy vamos a hablar con Andrés Napoli sobre los desafíos que tiene la Argentina en la gestión sostenible del agua. Andrés Napoli es abogado especialista en Derecho Ambiental. Se desempeñó como asesor en el Senado de la Nación en las comisiones de Energía y de Ambiente. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, bienvenido a Congreso 2030. Hoy vamos a abordar el capítulo 6, el objetivo número 6, que trata acerca de la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. Comienzo preguntándote acerca de en qué consiste la gestión sostenible del agua. Bueno, estamos hablando precisamente de un elemento fundamental para la vida tanto de las especies como de las personas, ¿no? El agua. Eso que creemos que fluye por todos lados, precisamente porque estamos quizás en un país que en muchas de nuestras zonas es rico en agua, en otras no, pero creemos que sobra y sobreabunda el agua. Sin embargo, el agua que está en disponibilidad de las personas es muy escasa, es casi menos del 1% a nivel planetario. Y además, precisamente ese 1% en muchos lugares, pues el área metropolitana de Buenos Aires es un lugar que no se caracteriza por el buen trato hacia los recursos hídricos. En otras zonas del país, por supuesto, los recursos hídricos no abundan y el tratamiento es diferente, ¿no es cierto? Pero una gestión sostenible del agua lo que precisamente hace es tratar de que tengamos disponibilidad de agua para tanto el consumo humano como para también el hábitat de las especies. Y eso es una gestión que se refleja en políticas públicas necesarias. Y bueno, dependerá después del país del que estamos hablando de cómo se relaciona y cómo se lleva adelante esa gestión del agua, que tiene que ser sostenible, vale decir, tiene que respetar el ciclo, tiene que ver los condicionamientos. Por ejemplo, hoy tenemos la situación climática que condiciona mucho la recarga de los acuíferos, entre otras cosas, así que es bastante complejo el proceso. ¿Y cómo estamos a nivel país en Argentina con respecto a el saneamiento y con el agua potable? Argentina es un país que todavía está muy deficitario en términos de lo que significa el acceso al agua potable y el saneamiento. En algunos lugares, como en las grandes urbes, eso es mucho más crítico. En algunos lugares del país también, como en distintas regiones, también tenemos todavía mucho déficit. Estamos hablando de que nos falta más del 40% digamos, de acceso al agua y saneamiento para hablar de un número global, porque en algunos lugares ese número crece mucho. Entonces hay que trabajar mucho en ese sistema. Digamos, el saneamiento necesita inversión. Es decir, el poner cloacas y poner acceso a agua potable necesita grandes cantidades de inversión y por eso mismo, digamos, hay que trabajarlo y tratarlo, depende de cada área y cada lugar en particular, donde algunos tienen problemas digamos, de contaminación gravísimos y otros de escasez de agua. ¿Cómo se gestiona? Quizás es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo se gestiona el agua en nuestro país? Digamos, ¿de dónde sale el agua que abrimos una canilla si tenemos la suerte de tener una instalación para hacerlo? Recibimos ese agua, ¿de dónde sale? ¿Cómo se gestiona a nivel país? El agua sale claramente de los acuíferos, es decir, generalmente de agua superficial o subterránea. En el área metropolitana de Buenos Aires, el agua que consumimos proviene del Río de la Plata, que es precisamente el lugar donde va a parar toda la cloaca al mismo tiempo.
En otros lugares sale digamos, de acuíferos más subterráneos, hay que buscarla a profundidad. En otros lugares de la recarga de los ríos, por ejemplo, en la Patagonia o en los Andes. Por eso ahí dependemos mucho de la cuestión de los glaciares, de cómo se recargan esos glaciares, si tenemos disponibilidad. Por eso cuando hablamos de las situaciones críticas que tenemos hoy, tenemos que pensar que cada vez se achican más esas recargas de acuíferos porque precisamente cada vez hay más impacto climático. Es un momento, actualmente lo vemos en las represas de la Patagonia que producen energía. Están muy bajas y muy secas y no pueden producir. Eso te iba a preguntar acerca de la distribución en el país, porque hay provincias que suelen sufrir históricamente y ahora se vio acrecentado por el cambio climático, estrés hídrico. ¿Hay mucha desigualdad entre las distintas zonas del país? El agua es por definición desigual. Donde sobra mucha agua, al área metropolitana de Buenos Aires, al fondo o al sur de lo que es la Cuenca del Plata, acá tenemos sobreabundancia del agua, tenemos al mismo tiempo un muy maltrato sobre los recursos. En otros lugares del país, como por ejemplo hablemos de los Andes áridos, la zona de Cuyo, Claro. donde vemos que es una provincia como Mendoza, por ejemplo, tiene viñedos, pero es una provincia del 97% desierto, eso lo producen un 3%, pero tienen un manejo del agua extraordinario desde el punto de vista de las instituciones y de lo que son, digamos, también las normativas que rigen ese agua, ¿no es cierto? El agua que viene de la montaña la utilizan todos y eso es un proceso que tiene que ver con la escasez también. Hace falta agua, hay que trabajar mucho allí. Entonces está muy desigualmente distribuida y además, como te decía, el impacto del cambio climático está achicando mucho el acuífero y genera problemas enormes. Así como Mendoza tiene esa situación del agua, también La Pampa lo sufre y tenemos un gran problema ahora, por ejemplo, un conflicto en el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, porque La Pampa aduce que Mendoza no les da los volúmenes de hídricos que necesita la provincia. Así que es bien complejo el tema, necesita mucha institucionalidad, necesita mucha intervención, porque si lo dejamos al libre albedrío, esos procesos son de acumulación, digamos, y no van a ser de libre distribución. ¿Y de qué manera, Andrés, las actividades antrópicas impactan negativamente en el agua? Bueno, las actividades antrópicas, muchas actividades, cuando hablamos de actividades antrópicas, hablamos de industria, por ejemplo, necesitan agua. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de lo que es la cuestión minera, pero si miramos los caudales de agua de la Argentina, el agro es digamos, una actividad que consume muchísimos niveles de agua. También, por supuesto, las mineras y la industria que utiliza el agua para sus procesos, pero también las descargas. Entonces, las actividades antrópicas impactan fundamentalmente los recursos hídricos. ¿Cómo? Usando esos recursos hídricos y devolviéndolos o devolviendo sus efluentes en muy mala condición. Ejemplo, en la zona, en el área metropolitana, tenemos el Riachuelo, el Reconquista, el río Luján, las cuencas del sur que van hacia La Plata altamente contaminadas. En el norte, digamos, la cuenca del Salí Dulce. Tenemos ejemplos en ese sentido y bueno, hay que trabajar mucho porque, digamos, de ese agua también vive mucha gente. ¿Y hay alguna actividad que sea más perjudicial, que impacte más en el agua que otra? Dependiendo de la zona, por ejemplo, si hablamos de lo que significa las mega explotaciones de agua, la mega minería de alta montaña utiliza muchísima agua y la utiliza de lugares donde escasea, como por ejemplo de la zona glaciar y periglaciar. Y después, por supuesto, las industrias también requieren de muchísima agua y el agro, como les decía antes, ¿no? ¿Y qué pasa con los estudios de impacto ambiental con esas actividades antrópicas? Bueno, si hablamos de estudio de impacto ambiental, digamos, es una herramienta que se utiliza para tomar decisiones, ¿no es cierto? Argentina tiene un problema importante, no tiene normativa federal de evaluación de impacto ambiental. Existe una ley, que es la ley 25675, la Ley General del Ambiente, que da una serie de principios sobre evaluación de impacto ambiental, pero después hay que ir a mirar la normativa provincia por provincia. Y eso es muy complejo porque las distintas normativas son muy distintas, muy diversas unas de otras, y necesitamos una normativa que digamos, haga compendie todas las normas y las ideas que hay en el país. Entonces, el Congreso está en deuda en ese sentido. Esperemos que en algún momento pueda sancionar esa ley, que es muy necesaria. Andrés, el agua es también utilizada como generación de energía, como alternativa, ¿no? Se está hablando de la transición energética a los combustibles fósiles. ¿Qué sucede con esa agua? Porque vos decías que una vez que pasa por el proceso industrial no es la misma. La generación de energía utiliza el agua de los acuíferos de los ríos, por ejemplo, se embalsa, se concentra, se potencia y se tira hacia una turbina que después genera energía. Esa agua se puede reutilizar. Ahora bien, el tema de las represas hidroeléctricas no es tan sencillo como se muestra, no es un recurso renovable en muchos lugares, porque no es solamente juntar agua y tirarla, sino lo que produce el impacto de las megarepresas. Producen muchos impactos alrededor. Por ejemplo, el desplazamiento de poblaciones, por ejemplo, inundación de campos,
desplazamiento de actividades productivas. Entonces hay que pensar, si miramos en un proceso de transición, lo que podríamos decir, o lo que inclusive establece la propia Ley de Energías Renovables de la Argentina, es que podemos establecer que la energía renovable proveniente de la hidroelectricidad es la de baja escala, es decir, por debajo de los 50 megawatts. Cuando hablamos de megarepresas no estaríamos hablando de ese tipo de energía en esa condición, pero sí tenemos que ir generando otra fuente, ¿no? Claro, tendría un impacto en el contexto, pero en sí la calidad del agua, ¿directamente se puede volver a utilizar o necesita un proceso? No, se puede volver a utilizar. Ok. Y bueno, justamente te preguntaba sobre toda la actividad, el agua utilizada en las actividades industriales, todas se ven, digamos, modificadas más allá de las represas hidroeléctricas, siempre hay que hacerles un proceso. El agua de la actividad industrial depende para qué se utiliza. Por ejemplo, hay actividad industrial que toma el agua para refrigerar motores. Ahí podríamos tener un procedimiento, un proceso, digamos, de cambio de temperatura solamente, porque pasa por digamos, por un sistema de enfriamiento y vuelve al agua. Eso, digamos, puede ser menor. El problema es cuando yo, digamos, tomo agua y esa agua lo utilizo en un proceso industrial y después tiro efluentes. Y ahí sí, claramente necesitamos seguramente un proceso de tratamiento. Y eso va a depender de lo que se llama el sistema receptor, es decir, el río del que lo tomo. No es lo mismo hablar de un río de llanura, como son los ríos que tenemos alrededor del área metropolitana de Buenos Aires, que tienen muy baja escorrentía, el agua casi no corre, está estancada, de ríos de montaña que la naturaleza hace su propio trabajo. Entonces, todo depende, pero todo necesita esfuerzo, porque ya esta idea de que tomo el agua como un bien que es Inagotable. claro, inagotable, y además es un bien social, digamos, yo distribuyo los costos de la sociedad y me lo tomo para mi industria, ese concepto ya no va más, es un concepto que hay que cambiarlo radicalmente porque el recurso hídrico cada vez baja más y cada vez se necesita más. Ya lo mencionaste antes, pero bueno, hay un fallo del año 2008. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora con el saneamiento del riachuelo? Bueno, es un fallo súper emblemático, digamos. Yo diría que hay un antes y un después del fallo del Matanza Riachuelo. Antes del fallo era un espacio, digamos, multijurisdiccional que correspondía a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y a 14 municipios, en los cuales cada uno hacía lo que quería y nadie tomaba ninguna decisión y el río estaba en muy mala condición. El fallo tiene muchos años ya, se va implementando lentamente, lamentablemente no se ha implementado más del 20-25%, pero hay una diferencia. No es lo mismo el riachuelo de antes que el riachuelo de ahora. Antes podíamos ver los buques estacionados en la orilla, la gran cantidad de basura, hoy existen ese tipo de tareas, existe una autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, falta muchísimo por hacer, pero ese falta por hacer depende también mucho de la petición ciudadana y de lo que nos interesa como sociedad. En la medida en que no exista un reclamo, digamos, de avanzar en el saneamiento, el riachuelo va a ir quedándose ahí. Y por más fallo de la Corte que tengamos y por más instancias judiciales. Es decir, el fallo de la Corte fue un momento muy importante y lamentablemente fue cayendo en su intensidad hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es una gestión de muy baja intensidad, y eso necesariamente vamos a tener que impulsarlo porque se nos está yendo mucho dinero por año en soportar digamos, los pagos que significa la autoridad de la cuenca, los sistemas de saneamiento, etcétera. ¿En términos logísticos es muy complicado el saneamiento del riachuelo? Sí, claro. Claro que es muy complicado porque no solamente mejorar un curso de agua que está contaminado. En el riachuelo hay 1 millón de personas, dicho por cifras oficiales, que está en situación de, digamos, de directo contacto con el río y en situación de vulnerabilidad. Tenemos 900.000 personas que viven en villas de asentamiento. Tenemos que llevar adelante no solamente la mejora del ciclo del agua, sino generar un sistema de saneamiento y de saneamiento cloacal que se está llevando adelante. Es una obra de $1.000 millones que está haciendo AISA, que el día que se termine, ya venimos bastante retrasados, por cierto, va a mejorar la condición del río, pero después hay que pasar a otras instancias porque ahí hay que relocalizar población que está en el borde del riachuelo, hay que construir viviendas, hay un plan de construcción de viviendas que no avanza más del 40%, estamos hablando de más de 10 años. Es decir, que todos estos tiempos que nos tomamos son tiempos que lamentablemente se los facturamos a la sociedad que sufre las consecuencias. Andrés, bueno, vos tenés experiencia legislativa, te quería preguntar acerca de las leyes, si es que destacás leyes en materia de preservación de recursos hídricos que se hayan sancionado. Bueno, Argentina sancionó una ley de presupuestos mínimos, la 25688, que es la ley digamos, del agua, que es una ley que lamentablemente no fue aceptada por las provincias, porque es una ley que fija, digamos, una serie de competencias de la nación para realizar, por ejemplo, el manejo de las cuencas interjurisdiccionales, pero fue muy resistida, fundamentalmente por Mendoza. Esa ley era una ley virtuosa porque tenía, por ejemplo, la posibilidad de establecer una serie de mandatos que eran establecer estándares de vertido, cómo íbamos a regir los estándares de vertido en distintos lugares del país, pero no se ha podido implementar.
desarrollar. Es decir, que estamos todavía, digamos, en mora con eso, pero por suerte pudimos sancionar la ley de glaciares, que es una ley que sí claramente apunta a la preservación digamos, un reservorio de agua, que son los glaciares, que son como una suerte de diques suspendidos en la alta montaña, que brindan agua al resto, y que nos ha permitido avanzar por lo menos en tener hoy un inventario nacional de glaciares. Sabemos cuántos glaciares hay en Argentina, no muchos países lo saben, eso nosotros sí, y ahora hay que hacer, lo que hay que hacer es empezar a controlar las actividades que afectan a los glaciares, que esa es la parte que las provincias se resisten, las provincias mineras se resisten mucho a eso, pero hay que comenzar a trabajar en eso porque hay un mandato legal para hacerlo y porque tenemos que hacerlo. Exacto. Y en materia, digamos, a futuro, ¿qué proyectos o qué leyes crees que serían necesarias? En términos de agua, yo creo que sería interesante avanzar en una normativa más de consenso, en términos, digamos, que la acepten las provincias, que se pueda comenzar a regular el recurso hídrico. Yo creo que esa es, me parece, la normativa más importante para sancionar, pero después hay una serie de normas complementarias que hacen al agua, como por ejemplo la ley de evaluación de impacto ambiental, la ley de ordenamiento ambiental del territorio, que tiene mucho que ver con esos procesos. Y después, por supuesto, también otras que también son complementarias, como por ejemplo incorporar los delitos ambientales al Código Penal. ¿Para qué? Para sancionar precisamente a aquellos que hacen desastres con el agua, o con los bosques, o con los ríos, o con lo que sea. Hoy cualquier persona que genera un daño en la naturaleza prácticamente no tiene ninguna penalidad, es decir, seguramente va a tener más penalidad el que rompe la ventanilla de un auto que el que incendia un bosque de 100.000 hectáreas. Sí, internalizan los costos y no los termina No, y saliendo. además no tenés tipo penal allí. Ahí lo que tenés es pagas una multa eventualmente, o en el caso de que produzcas lo que se llama un estrago, ¿no? Un daño a terceros, ahí vas a responder, pero no por lo que le pasa y lo que le sucede al recurso natural. Desde el año 2010 la ONU reconoce el agua como un derecho humano. ¿Cuál es la importancia que se ha reconocido como un derecho humano? Parece una obviedad, pero a la vez es importante y quería preguntarte eh, si es realmente en lo material o en lo efectivo, en lo cotidiano, un derecho humano al cual pueden acceder todas las personas. Bueno, sí, es claramente un avance en términos de garantía de derechos. Ya había habido anteriormente, en el año 2012, una declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas también sobre el tema. Ahí yo lo pondría en una doble dimensión. Una es la consagración de ese derecho, o sea, ese reconocimiento como una idea, como una tendencia, como un camino a, pero después el agua hay que materializarla. Es decir, para que tengamos derecho a acceso al agua tenemos que tener obras de infraestructura que nos permitan ingresar al agua. Tenemos que sustituir a aquellas personas que toman el agua de pozo, que además al mismo tiempo también tienen la cloaca o el pozo ciego al lado. También hay que realizar obras para sustituir y tener agua segura. Entonces hay muchos trabajos que tienen que ver con garantizar ese derecho y invertir. Hay que poner el Estado en esa línea. Lamentablemente Argentina no tenía incorporado en el proyecto de Código Civil que se sancionó hace algunos años, de unificación de Código Civil y Comercial, el derecho humano al agua, pero no pasó por el Congreso lamentablemente. Y después la Corte, sí, en un importante fallo, el fallo Kersich, que hablaba sobre el arsénico en el agua en la provincia de Buenos Aires, lo reconoció y lo estableció como derecho humano al agua ya en un fallo judicial, lo que nos está dando una línea y un camino, y me parece importantísimo porque es un derecho básico, es tan importante como el de la vivienda tener acceso al agua, así que hay que comenzar a trabajar en esa línea, pero hay que poner inversión. Sí, incluso en algunos proyectos buscan incorporar a la ley del ambiente o a la del agua justamente el principio de indubio pro aqua también para la defensa de los recursos. Está empezando a avanzar en... Precisamente eso también surge tanto de las convenciones internacionales como surge de también un fallo de hace unos años de la Corte Suprema, que es el fallo Majul sobre humedales. Ahí también, cuando hablamos de agua, también tenemos que hablar de la necesidad de tener una ley de humedales que proteja un sistema que está basado en el agua precisamente. Así que esos principios son principios orientadores, son principios que le permiten al que toma decisiones, al funcionario público, saber en qué línea tiene que ir, y por supuesto a la justicia cuando tiene que resolver también. Así que son importantes de incorporar a la legislación. Andrés, y esto quizás ya es más un análisis a nivel global, pero al inicio de la pandemia surgió la noticia de que el agua cotizaba en bolsa. Se ha hablado por mucho tiempo de que las futuras guerras van a ser por el agua. Ya se está viendo un incremento también de la cantidad de migrantes climáticos, muchas veces causado por el estrés hídrico o por las sequías. ¿Cómo lees esto? ¿Ves un futuro medio distópico en este sentido?
El futuro es el presente, te diría yo. Nosotros ya hemos tenido un verano muy crítico en ese sentido, se nos prendió fuego una provincia entera, Sí. como la de Corrientes, ya se nos había prendido fuego la mitad del país hace 2 años atrás, con más de 1 millón de hectáreas incendiadas. Eso es estrés hídrico, necesariamente es estrés hídrico. No es que no tenemos agua para apagar incendios, sino que se prende precisamente por las condiciones que se generan en la sequía, en la falta de agua, en la presión climática. El problema del agua está presente, hay cada vez menos recursos hídricos, y entonces yo pondría la parte positiva, somos un país que tenemos muchos recursos hídricos, entonces tenemos que empezar a cambiar el enfoque para comenzar a mejorar y a mirar esos recursos que muchas veces los denostamos, al riachuelo que se le dice esa zanja que todo se le tira ahí. Bueno, eso se terminó, no puede ser más así. No puede ser más así porque el mundo no tiene agua y, como bien lo decías, hay gente que tiene que salir de sus países precisamente porque no tiene agua y es un desplazado. Entonces, esa suerte que tenés, hay que trabajarla en políticas públicas y en mejorar la conciencia en general, ¿no? Tenemos que empezar a mirar un poquito mejor eso. Y ya más a nivel local, bueno, la ONU fija para el 2030 estas metas, ¿no? Se supone que, bueno, que sirven como objetivos o como líneas. ¿Cómo ves a la Argentina para lograr acercarnos o lograr efectivamente la disponibilidad o la gestión sostenible del agua? Bien, la Agenda 2030 es una agenda compleja de lograr. No es solamente lograr el objetivo del agua o cada uno de los objetivos que establece, sino que hay que avanzar en política. Yo creo que la temática que hace a la preservación de los recursos en la Argentina está bastante retrasada de la agenda pública. Por supuesto tenemos temas mucho más urgentes, siempre lo vamos a tener, pero creo que cuando uno mira a otros países, lo que está pasando, por ejemplo, en Europa o en otros continentes con la cuestión del agua, el clima, etcétera, eso ya está entrando en la agenda grande de los países y está entrando en las agendas internacionales de esos países. Entonces, creo que no nos cuesta absolutamente nada comenzar a cambiar un poco el paradigma, comenzar a mirar e incorporar estas miradas. Para eso también hay que ayornarse un poquitito, ¿eh? No es posible seguir pensando que Argentina está en la década del 60 y que va a producir un proceso de sustitución de importación y va a industrializar el país por todos lados, porque eso no va a suceder. Van a suceder de otra forma los procesos económicos, y mucho tiene que ver en esta nueva idea de mirar el mundo, de dónde vamos a colocar estas variables que tienen que ver con los recursos naturales, precisamente un país que vive de los recursos naturales. Así que, más allá del agua, creo que hay que darle un espacio más grande a estos temas. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a vos.